Vamos a continuar con el subcapítulo 5, la dinámica del ego. Capítulo 11, Dios o el ego. ¿Qué tal? Este subcapítulo me encanta porque vamos a ver cómo su dinámica, cómo se maneja el chiquitín. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrantado por ellas. Amedrantado, perdón. Pues no son peligrosas. Fíjense, es que este punto es importante. Voy a continuar. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues pues no examinarlas es la manera de protegerlas. ¿Qué tal? ¿Qué son las ilusiones? A ver, una creencia, una evaluación que tú tengas acerca de ti, una creencia que tú tengas de ti es una evaluación, mira, es una ilusión. ¿Por qué? Porque lo que tú crees acerca de ti no es lo que eres, es una costumbre que tienes. Nada más, hacer eso, aportarte de esa forma, y por las costumbres que llegamos a tener, nos evaluamos. Perdón, evaluamos la forma de ser, quién soy, todo. Muchas veces la evaluación que tienes de ti no es la más acertada ni la más amorosa. Entonces, esa evaluación que tienes de ti, que no es amorosa, como no procede de Dios y como es una costumbre que se puede quitar, es una ilusión. ¿Por qué? Porque no es eso lo que eres. Es una costumbre que tienes, pero tú no eres eso. Entonces, nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Entonces, examina la evaluación que tienes de ti. Examina lo que crees que eres. Observa y vigila tu mente. Y date cuenta que eso que piensas acerca de ti, que no procede del amor, Dios no te lo dio. Es una elección que tú estás eligiendo verte así y el miedo es el que te da esa evaluación. No hay necesidad de sentirse amedrantado, perdón, amedrantado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad, ¿ok? Lo que vamos a aprender a hacer es a observar esa dinámica e ir un poquito más allá de eso. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Claro, es una invención de la mente. Por lo tanto, y estás comenzando, te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. ¿Qué tal? Los efectos del miedo se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Pero ¿qué es lo que hacemos? No negamos la realidad, decimos, no, sí, sí me hizo daño, sí me humilló, sí me atacó, sí me engañó, sí me lastimó. O sea, en lugar de que digas, no, no me hizo nada, ya. En ese momento era la lección que había que aprender. Tú quédate con tus 50, yo con el mío. No me hiciste nada. Muestra tu plenitud para que seas libre. No, prefieres decir, sí, me dijo, en víctimas. El siguiente paso es obviamente reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. ¿Qué tal esta parte? Que nos invitan a ver el miedo, aunque el miedo no se puede ver. ¿Por qué nos dicen eso? ¿Por qué aquí mencionan esto?
¿No te das cuenta de que el miedo es imaginario en casi todas sus etapas? Y en todas, puedo decirlo. Es imaginario. ¿Y si me pasa? ¿Y si no logro? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Miedo es imaginario. Pero como no lo vemos, no vemos de frente las cosas que nos hacen sentir miedo, sino que decimos, no, 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 en eso no voy a pensar ahora, lo ocultas. Aquello que se mantiene oculto, pues puede parecer cualquier cosa, ¿no? Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Toma una respiración profunda y vas a repetir, Padre, Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Reconozco que creo que el ego tiene el poder de hacerme algo, pero también quiero aprender a reconocer que todo poder es de Dios y que lo que no procede de Él no tiene el poder de hacerme nada. Toma una respiración profunda y al exhalar abre tus ojos. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es, por fuerza, inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía, claro. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación, claro, claro. Entonces, desde un principio quiere estar separado. Acuérdate que la dinámica del ego es querer sentirse solo, hacerte sentir que estás solo, separado, que el mundo es cruel, que es difícil, que hay cosas que son malas, buenas, que esto sí, que esto no. O sea, el ego siempre te va a decir su guión y tú sabrás si le crees o no. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Por eso, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? No puede ser. Pero bueno, piensas y tienes una cantidad de deseos mundanos, deseos vanos, que es normal que los tengas porque estamos en el mundo, mundano es del mundo. Es normal que estén. Lo que no es normal es que te perturbes, que te sientas mal, que si piensas en la muerte te empieces a deprimir y a tener miedo. Date cuenta que esa es la dinámica del ego, de llenar tu mente de pensamientos de separación, de muerte, de escasez, de soledad, de pérdida. Es la idea, que tu mente se llene de esos pensamientos. Pues cuando lleguen esos pensamientos, obsérvalos de frente y ríete de esos pensamientos, diciendo, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Eso es mentira, eso es falso, eso no es verdad. Pero no lo haces. Lo que haces es decir, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy pensando? Ponlos en su lugar. Tuya es la independencia de la creación, no de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Aquí es donde el ego brinca y dice, no, 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 claro, pues el ego quiere ser autómata, el ego no quiere depender de nadie. Aquí se te está diciendo, depende de Dios. Yo lo digo, yo dependo de Dios al 100%.
Eso no implica que tenga que estar todo el tiempo orando, que no pueda tener sexo, que no pueda ir a una fiesta, que no pueda beber, que no pueda tomar, fumar, que no pueda ir con mis amigos, ir al cine, que no pueda reírme, disfrutar. No, yo tengo una dependencia total a Dios, porque todo el tiempo le digo gracias Padre, te amo y guíame. Pero eso no implica que deje de vivir al mundo y que obliga a los demás a que sean dependientes de Dios. Y mira que yo un tiempo me costó trabajo, o sea, yo odié a Dios, o sea, yo levantaba la mirada al cielo y decía, te odio, infeliz, así, lo odiaba. Y hoy digo de todo corazón que tengo una total dependencia a Dios, porque yo odiaba al Dios del miedo, al Dios del odio, que era lo que quería que hiciera. No, ese no existe, solo existe el Dios del amor. Pon tu atención en Él. Y ese Dios no te dice qué hacer, ni qué decir, ni si comer esto, comer aquello, si vestirte de tal color. Ese Dios no te dice nada, Él solo te dice, te amo, hijo. Recuerda que ni el cuerpo ni el mundo son reales en mí, porque mueren. Este hecho no quiere decir que dejes de vivir al mundo y que se lo digas a todo el mundo. No, en silencio y en secreto. Cállate. No le tienes que decir a nadie nada. Que te quede claro a ti. Ujú. Al estar dispuesto a compartirla, él se volvió tan independiente de ti como tú lo eres de él. Ok, repito. Tuya es la independencia de la creación, no de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. No lo ascribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de Él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en el cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Claro, claro, porque en un momento decimos, yo depender de, como somos autómatas y no nos gusta depender de nadie, cuando escuchamos que vamos a depender de Dios nos da terror, porque creemos que Dios nos va a obligar a que dejemos de hacer o de ser quienes queremos ser y ser. O sea, mentira. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es la paz de Dios. Mi propósito es el amor, el perdón, ¿ok? Entonces todo se irá dando, porque ya tienes claridad en tu propósito, pero mientras que no tengas claridad, tienes que aprender a pedir, Espíritu Santo, dame claridad para saber qué hacer, qué decir, a dónde ir, por favor. Ujú. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Claro, tienes que darte cuenta que le tienes miedo al ego. Y una vez que reconozcas eso, lo ves y, a ver, ¿miedo de qué? Si yo lo inventé, si es mi propia guión, ¿a qué le tengo miedo? A pura ilusión, a nada. Tenemos miedo de nada. Pero pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esa creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te das cuenta o te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, despejado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Todas esas emociones de incredulidad, frivolidad, distancia, todo esto superficial es
Puro miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? Date cuenta. Todo lo que en tu sistema de pensamiento el miedo y el ego hace y que lo esconde. Acuérdate que del miedo procede el enojo, que viene del miedo a perder el control. La tristeza, perdón, que viene del miedo a estar solo. La desesperación, del miedo a no poder. Y así todas las emociones de malestar proceden del miedo a... Pero el ego es muy astuto y no te y esconde eso. Te dice, hay que ir a sanar la ira y el enojo, hay que ir a que te quiten la tristeza, hay que ir a que te quiten el... Pero no te dice que hay que quitar el miedo, deshacer el miedo que te provoca eso. Así como la más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. Sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto, cuando te das cuenta de que lo que estás experimentando es miedo a una ilusión. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Claro, pues ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Sigues creyendo que Dios está en tu contra y que te quiere destruir. Si no, entonces, ¿por qué sentirías miedo? Entonces, para deshacer el miedo hay que ir un poco más profundo y es ir a mi mente, Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente y ayúdame a deshacer la creencia en la separación. Y date cuenta que no te separaste de Dios, que no tienes nada de qué temer. Ujú. Si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, el propósito de Dios podría ser truncado, y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Gracias. Entonces, Espíritu Santo, no sé cuál es mi propósito, ni qué hago aquí. Me pongo en tus manos y acepto el propósito de Dios. Venga. Y una cosa importante, acepto y reconozco mi total dependencia a Dios y reconozco que le tengo mucho miedo al ego, mucho, pero ya no quiero. Quiero que sea deshecho. Estoy listo y dispuesto. Dios depende de ti tanto como tú de Él porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado a conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente puede producir miedo. Y aquí nos explican en esta parte, Dios depende de ti tanto como tú de Él.
Así es. Solo con que reconozcas que dependes de Él, como te dije hace un momento, empezarás a vivir de otra forma. Yo dependo de Dios, mi vida depende de Él y te amo, Padre. Y vivamos en paz y felices. Y vive el mundo como quieras, ya te dije. Esto se hace en silencio y en secreto. Nadie debe enterarse que haces el curso de milagros. Digo, si alguien te pregunta, oye, ¿qué haces que te veo muy bien? Que te lo van a preguntar, quién sabe, ¿no? Tú ahí les dices, pues fíjate que hago el curso de milagros. Mira, en esta página, www.michelgaimar.com. Obvio. Y luego ya le sigues, pero esto es en silencio y en secreto. No se lo digas a nadie, que te quede claro a ti. Deja en paz a la gente. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar, claro. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El enfoque típicamente contradictorio, el ego cree que el poder, claro, el ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esta creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas, sin ninguna relación significativa entre sí y deprovistas, por lo tanto, de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que no tiene significado por el caos, pero si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Y aquí nos está hablando de cómo va a haber resistencias y va a estar de, ay, ¿eso por qué? ¿Y eso qué? Y explíquenme, y no entiendo, y cómo dice Hijo de Dios, y por qué la santidad, y por qué Santa Madre, y por qué... No juzgues todo, acepta, lee, acepta nuevas ideas y ve qué resultado te ofrecen. Si no te ofrecen un resultado agradable, suéltalas, deja de creer en ellas. Pero no juzgues algo antes de que lo leas o que lo practiques. No lo juzgues. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser exactamente las opuestas a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad, claro, siempre, ¿no? Hace que todos los errores que perciben sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. Claro. Otra dinámica del ego es entonces considerar el error real y después perdonar a aquella persona que cometió el error y él ser muy buena persona al haber perdonado a esos malvados. ¿Qué tal la dinámica del ego? Claro. Recuerda que las interpretaciones que el ego hace de lo que percibe es totalmente distinto a lo que percibe el Espíritu Santo. Por eso es que yo te digo, pídele al Espíritu Santo que te ayude a interpretar lo que ves, lo que escuchas, lo que dices, todo. Y date cuenta una cosa importante. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Y se concentra en el error y trata de corregir el error desde su forma y entonces cuando se equivocó y se da cuenta llama por teléfono y se desespera y si no le hacen caso odia más. No, no, no. El ego siempre va a ver el error y lo va a condenar, a castigar o a tratar de corregir a su manera, ¿no? El Espíritu Santo te dice, ¿cuál error? Esa situación que pasó, esa situación te está enseñando que por ahí no es, no hay ningún error ahí. Dale gracias a tu maestro y continúa tu camino. No te detengas. El ego se detiene a observar qué fue lo que pasó, en qué momento, por qué. Y entonces genera víctimas, genera ídolos, genera miedo. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasar por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que percibe
Y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su propia realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Dispuestos a escuchar. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, y no hay un sistema de razonamiento que concluye, y no hay un sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Claro, no existe. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder enseñar verdaderamente el ego cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. Ahí está. Y nos dice aquí, miramos de frente a nuestros hermanos y no vemos a Dios. Vemos un cuerpo maldito que me quiere hacer daño. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega, y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Gracias. Cada hermano con quien te encuentres se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte, si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Y qué hermoso esto que acaba de terminar, porque terminamos, todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Todo lo que percibes. Entonces, o aceptas a ver desde la luz de Dios, aceptas a ver el mundo desde el Espíritu Santo, o lo ves desde el ego. Ahora, escucha bien esto. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Uh-huh. Y todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor de lo cual has decidido mantenerte alerta. Y te tienes que dar cuenta que has decidido mantenerte alerta en favor del ego. Mantenerte alerta de cuando me dañaron, me hicieron pedazos, me lastimaron, me humillaron, me traicionaron. Te mantienes alerta todo el tiempo del conflicto. No, mantente alerta de Dios y de su amor y dale gracias. No, prefieres poner todos tus pensamientos en lo que no significa nada. Y bueno, simplemente observa que la dinámica del ego consiste en ver el error y culparte por ese error. El ego muchas veces dice, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Lo haces y después de que lo haces te dice, pero mira qué hiciste, no debiste haberlo hecho. Esa es la dinámica del ego también. La dinámica del ego es ver el error, como te dije hace un momento, y juzgar y condenar por ese error. Y no sirve de nada. Muy bien, familia querida, hasta aquí llegamos con el subcapítulo 5.